Van a disculpar. Todos están metidos, me imagino, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho estamos los 21. Sí, hay 21. Perfecto. Excelente, excelente. Ok, como vamos a empezar, jóvenes. Toda esta parte la va a hacer un poquito más rápida. En esta unidad vamos a hablar del ciclo celular, inicialmente para poder comprender qué es mitosis y meiosis, que son procesos fundamentales en la vida y por lo general nunca los entendemos, ¿verdad? Ok, es muy importante antes de hablar de división celular, hablar de morfología del cromosoma. Entonces, para hablar de la morfología del cromosoma, nosotros tenemos que ubicarnos en la posición del centrómero. Más adelante vamos a ver el término, la importancia del centrómero en la clasificación de los cromosomas. Entonces, algo muy importante es las partes del cromosoma. Entonces, las partes terminales, los extremos, se llaman telómeros. Tanto acá como acá. El centrómero divide el cromosoma en dos partes. Una que le llamamos brazo corto, que se abrevia como P, y una que es un brazo largo, que se abrevia como Q. ¿Ok? Entonces, brazo corto y brazo largo divididos debidamente por el centrómero. ¿Ok? ¿Hay alguno de ustedes que tiene un micrófono abierto y estamos oyéndolos todos? A ver si lo cierran, porfa. Cada cromosoma consiste de dos cromátidas, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, esto es una cromátida, le llamamos cromátidas hermanas, y a esto le llamamos un cromosoma duplicado. Estrictamente hablando, esto es un cromosoma que después de la fase de síntesis o de replicación de ADN, ¿verdad? Lo vamos a tener en forma replicada. Entonces, cuando nosotros nos dicen dibuje un cromosoma, siempre dibujamos un cromosoma en forma duplicado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un cromosoma y aquí lo tenemos, el cromosoma en forma duplicado. Anatomía de un cromosoma, dependiendo de la posición del centrómero, así le vamos a dar nombre a cada uno de los cromosomas. Estas son las 4 totales posibilidades que existen de cromosomas en la naturaleza. Entonces, si el centrómero está totalmente en el telómero, pero completamente en el telómero, a esa figura de cromosoma le vamos a llamar telocéntrico, como está acá. Telocéntrico, ¿verdad? Si está casi que en el extremo, pero no propiamente en el telómero, le vamos a llamar que es un cromosoma acrocéntrico. Si está muchísimo más tirado ese centrómero hacia el centro del cromosoma, si nosotros nos podemos imaginar cuál es el centro anda por aquí, pero vean que no está exactamente en el centro, perdón, a ese cromosoma le vamos a llamar submetacéntrico. Y si está ahora sí en el centro, le vamos a llamar metacéntrico. Entonces, estas son las 4 categorías de cromosomas que tenemos de acuerdo a la ubicación del centrómero. Entonces, recuerden claramente, el centrómero determina la clasificación del cromosoma. ¿Ok? Esto es básicamente por donde íbamos, la morfología del cromosoma. Entonces, si el centrómero está casi que en el centro, ¿verdad? Como dice aquí, en el centro, de tal forma que brazo corto y brazo largo es casi que igual, entonces a ese cromosoma le vamos a llamar metacéntrico. Si está desplazado a uno de los extremos del brazo corto, ¿verdad? De tal forma que esto nada más brazo corto y todo esto es brazo largo, a ese cromosoma le vamos a llamar submetacéntrico. Y si está totalmente desplazado hacia un extremo, pero no propiamente en los telómeros, como decíamos, ¿verdad? Que sería, en ese caso sería telocéntrico, le vamos a llamar que es un cromosoma acrocéntrico. Dicho sea de paso, esos son los únicos 3 cromosomas, corrijo, los únicos 3 tipos de cromosomas que existe en el ser humano.
Aquí le puse yo algunos animales que a ustedes, obviamente, como zootecnistas, les interesa. Vean el número diploide. Ustedes saben que como humanos tenemos 46 cromosomas, ¿verdad? El gato tiene 38, una vaca, un toro tiene 60, el perro tiene 78, la oveja tiene 54, etcétera. Un caballo 64. Vean que aquí hay una variación importante en el número de cromosomas, y eso no significa absolutamente nada. Eso no tiene relación con que sea más inteligente, más antiguo, menos antiguo. Es simple y sencillamente la distribución de la naturaleza, ¿verdad? ¿Qué es el ciclo celular? ¿Qué entendemos nosotros por ciclo celular? Bueno, una secuencia ordenada de eventos en la vida de una célula en división, ¿verdad? Una serie de pasos que tiene que darse siempre de la misma forma. No se puede brincar una fase o dos fases. Siempre, siempre, siempre tiene que darse una tras otra. Como dice acá, consta de dos fases principales. Uno que es la interfase, ¿verdad? Que es a partir de este momento, todo ese círculo que voy a dar acá, todo eso lo conocemos como interfase. Y luego tenemos la fase mitosis, que es propiamente la división celular. Ok, haciendo algún repasito de las cosas importantes que ocurren en interfase, tenemos una fase de G1. Recuerden que G es la abreviación de crecimiento por su sigla en inglés. Entonces, esta es una fase de crecimiento. ¿Qué significa? Bueno, que salimos apenas de división y ese material genético tiene que prepararse para la siguiente división. Entonces, tenemos G1, tenemos la fase de S, que es donde se replica el ADN, casualmente, donde de 1 pasamos a 2N, ¿verdad? Y luego tenemos una fase que conocemos como G2, que es fase de crecimiento 2, donde ocurre, digamos, y se ensambla toda la maquinaria para que la mitosis sea eficiente. Si ustedes se ponen a pensar, no podemos permitir que hayan errores en mitosis, porque un cromosoma más, un cromosoma menos, que es algo que tenemos que ver en la próxima clase, es catastrófico, ¿verdad? Nada falta, nada sobra, todo tiene que ser estrictamente en el número adecuado dependiendo de la especie, ¿ok? Entonces, una vez que hemos pasado por toda esta fase interfásica, ¿verdad? G1, S, G2, en este momento la célula interpreta que ya está preparada para dividir ese material celular, ¿verdad? Y eso es un poquito lo que nosotros vamos a ver en el resto de la clase. Esto es exactamente lo mismo, pero otra figura. Vean que todo esto, lo que llamamos región interfásica, donde pasamos por G1, pasamos por la síntesis de ADN o fase S, ¿verdad? Y después tenemos la fase de crecimiento 2, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, hasta aquí llega lo que llamamos interfase. Después entramos al proceso de mitosis como tal, que se simboliza como M. Y más adelante vamos a ver cuál es la importancia de la citocinesis, ¿verdad? Entonces, en la mitosis hay dos cosas que ocurren muy importantes. La que acabamos de mencionar, que se llama citocinesis, que es la división del citoplasma, es decir, todo el contenido de la célula en ese determinado momento, pero también ocurre la cariocinesis, que es la división del núcleo. Entonces, nosotros vamos a estar viendo detalles al respecto. Entonces, hay dos condiciones que me interesa destacar y que ustedes lo manejen bien. El término ploidía, que se refiere a N. Ustedes se acuerdan lo que es N, se acuerdan lo que es 2N, ¿verdad? El haploide y el diploide. Entonces, el término que se usa para describir el número de cromosomas de un determinado tipo es ploidía, ¿verdad? N. ¿Cuántos cromosomas diferentes tiene el ser humano? Bueno, 23. ¿De acuerdo? 23 cromosomas tenemos nosotros, de tal forma que la mayoría de los organismos, como decíamos recientemente, que son diploides,
tienen un complejo 2N. En el caso de los humanos, 2 por 23 nos da 46 cromosomas. Entonces, en total, nosotros tenemos 46 cromosomas porque uno lo heredamos de la madre y el otro lo heredamos del padre. Y esto es para cualquier otra especie que ustedes tengan en mente, ¿verdad? Entonces, siempre los cromosomas ocurren en pares. No sé si notaron en la diapositiva donde veíamos los números de los animales domésticos, que la mula es de los pocos ejemplos que nosotros podemos mencionar que es impar. El número de cromosomas voy a ver si me devuelvo. El número de cromosomas de la mula es 63 y la memoria no me falla. ¿Lo ven? Por eso es que la mula es infértil. Pero eso lo vamos a retomar más adelante. O sea, no hay posibilidad de que pueda tener descendientes fértiles por ese número impar de cromosomas. ¿Qué significa poli? Muchos, ¿verdad? Entonces, muchas Ns. Evidentemente, eso se correlaciona con una alteración cromosómica y es lo que conocemos como una mutación cromosómica, ¿verdad? En la cual los organismos poseen más de 2 sets completos de cromosomas. Es decir, hablamos de triploides, tetraploides o pentaploides, ¿verdad? En caso de que sea 5N. Eso es una condición que es prácticamente incompatible con la vida en animales. En plantas sí se da, en plantas es bastante frecuente encontrar este tipo de condiciones poliploides, sobre todo en ciertas fases reproductivas de una determinada planta, pero es imposible encontrar un organismo de la fauna con poliploidía. Es totalmente incompatible con la vida, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ir despacito. Vean lo que ocurre en términos de interfase, ¿verdad? Aquí ya no estamos viendo nosotros ni G1, ni S, ni G2. En este momento estamos viendo lo que está ocurriendo en fase S. Nada más, en interfase, una de las fases, ¿verdad? La fase S, fase de síntesis o fase de replicación del ADN, ¿verdad? Entonces, vean lo que va a ocurrir. Aquí es todo este material que está acá, se tiene que duplicar. Por eso le llamamos replicar o fase de síntesis. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque a la célula hija, la obligación de esta célula como madre es entregarle exactamente el mismo material genético que ella tiene. Y esto es extremadamente importante, ¿verdad? Cuando ustedes vean mitosis, ¿verdad? O intentamos mitosis, este material se tiene que entregar a la célula hija, porque si le entregamos la mitad, evidentemente eso es incompatible con la vida por las razones que veíamos anteriormente. Entonces, hay una serie de cambios celulares que ocurren, que son importantes, por ejemplo, la formación de estas fibras del uso, que son como vamos a ver, los carriles en el ferrocarril, básicamente, ¿verdad? Que le van a permitir ir en una única dirección a los cromosomas. Son unas guías, ¿verdad? Para que los cromosomas puedan migrar hacia los polos. Vea que la membrana nuclear desaparece en profase. ¿Qué viene acá? Bueno, vamos a tener el centrómero tal y como lo describíamos anteriormente, duplicado. ¿Por qué duplicado? Bueno, porque ya pasó por la fase S de interfase. ¿Qué ocurre en metafase? Aquí lo estamos viendo general, pero ahorita vamos a ver más detallitos de esto. En metafase, estos cromosomas, que aquí están en una forma totalmente desordenada, aquí los vamos a tener alineados completamente en el plano ecuatorial de la célula, ¿verdad? ¿Qué es lo que corresponde? Bueno, recuerden que tenemos 2 cromosomas de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en anafase? Bueno, unos cromosomas se vienen para acá y otros cromosomas se vienen para acá. De tal forma que cuando se dé lo que mencionábamos anterior, citocinesis, que es la división del citoplasma, y cariocinesis, la división del núcleo, cada una de estas células va a tener exactamente el mismo material genético, ¿verdad? El mismo material genético de esta célula que tiene acá. ¿De acuerdo?
Entonces, eso es lo que conocemos nosotros como ya una fase tardía en mitosis, que le vamos a llamar telofase. Vea que las fases son profase, metafase, anafase y telofase, ¿verdad? Eso es estrictamente hablando las cuatro fases en que dividimos nosotros mitosis en este contexto. ¿Para cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo final de mitosis? Producir dos células diploides igual que la célula parental. Así de sencillo, como lo oyen, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a repasar algunas cositas. Profase, metafase, los cromosomas bien alineados en el plano ecuatorial, es decir, en el centro de la célula. Anafase, los cromosomas homólogos se separaron. Telofase, ya están terminales, ya están en los extremos de la célula para finalmente producir dos células hijas. ¿Ok? Entonces, ¿qué entendemos? Una definición de mitosis, y disculpen que algunas diapositivas estén en inglés, pero eso no va a ser problema, ¿verdad? Entonces, es una división celular que se caracteriza, ¿verdad?, por la secuencia de varias fases consecutivas y ordenadas, ¿verdad?, con el único objetivo de mantener el número de cromosomas en cada una de sus células hijas. Eso es exactamente la definición que tenemos nosotros en mitosis. ¿Dónde ocurre? En las células somáticas. Recuerden que tenemos células somáticas y tenemos células reproductoras, ¿verdad? Células somáticas es lo que está ocurriendo en la piel. Entonces, esto es extremadamente importante, por ejemplo, para cicatrización. Entonces, cuando nosotros sufrimos de una herida, nos cortamos con un cuchillo. Gracias a mitosis hay reparación de tejido. Entonces, vean la importancia de este ciclo, de esta fase del ciclo celular, ¿verdad? Aquí tenemos lo mismo, exactamente lo mismo. Lo anterior era prácticamente un resumen de todo lo que es mitosis, con un poquito más de detalle. Detalle que algunas cosas nosotros no vamos a verla con microscopio, como diríamos, ¿verdad? Rápidamente, aquí lo que tenemos en la célula interfásica, vea que es fase de crecimiento 2, ya está lista para entrar a mitosis, ¿verdad? Entonces, aquí entramos ya a profase, ya aquí estamos en división celular, esta es la fase profásica, aquí tenemos los centrómeros, aquí tenemos el cromosoma como tal. En este momento consiste de dos cromátidas hermanas. ¿Por qué dos cromátidas hermanas? Porque recuerden que en fase S de interfase se duplicó ese material genético, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos el uso, ¿verdad? Los rieles del ferrocarril, como le estaba diciendo anteriormente, que nos va a permitir a nosotros, ¿verdad? Nos va a permitir a nosotros, a los cromosomas, migrar hacia los polos de la célula. Luego, más detalle, profase se divide en otras cositas que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Aquí tenemos una prometafase, no propiamente metafase. Prometafase, ¿qué es? Es un proceso posterior a la profase, donde ya los cromosomas, ustedes los ven, que se van a ir a incorporar al plano ecuatorial de la célula. Me voy a devolver acá. Aquí ustedes ven el núcleo. Este es el núcleo de la célula, ¿verdad? Ya en una prometafase, prácticamente que el núcleo, lo único que vamos a ver son fragmentos. ¿Los ven acá? Entonces, esos son fragmentos de tal forma que la membrana nuclear se desintegró completamente. Ahí ya no podemos hablar nosotros que hay núcleo. ¿Por qué eso ocurre? Bueno, porque necesitamos que los cromosomas se acomoden en el citoplasma de la célula, ¿verdad? A través de estos rieles, los rieles del ferrocarril, para que este cromosoma se venga para acá y este otro cromosoma se vaya para allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir en metafase? Casualmente lo que dijimos, ¿verdad?
Entonces, esta cromátida se viene para acá, esta cromátida se viene para acá, esta se viene para acá, esta se viene para acá, etcétera, etcétera, etcétera. Ya aquí tenemos una anafase donde ya hubo separación de cromátidas hermanas, ¿verdad? Recuerden que esto, no sé a ver qué se me hizo el cursor, esto y esto conformaron este cromosoma que está aquí duplicado, ¿verdad? Entonces hay separación de cromátidas hermanas, ¿verdad? Posteriormente tenemos una telofase, que es una fase posterior a la anafase, para que luego se dé citocinesis, que es la ruptura de esta célula con esta otra célula e inmediatamente la formación de la membrana nuclear. Aquí sí es muy importante, ¿verdad? Muy, muy, muy importante que haya membrana nuclear para que de nuevo esta célula pase a ser una célula totalmente interfásica, ¿verdad? Entonces, las características más importantes que a mí me interesaría que ustedes entiendan de cada una de las fases. Profase es una condensación de filamentos de cromatina que da lugar a los cromosomas, ¿verdad? El nucleolo y la membrana nuclear desaparecen, lo vimos en la diapositiva, a ver, que aquí ya se están, ¿verdad?, desintegrando de tal forma que una prometafase ya lo único que observamos son fragmentos de esa membrana. Y se comienza con la síntesis del uso mitótico. El uso mitótico son esos rieles del ferrocarril que yo les he mencionado anteriormente. Bueno, eso es básicamente todo lo que hemos dicho. Ok, entonces la profase obviamente ocurre en el núcleo, ¿verdad? De tal forma que desaparece posteriormente. Acuérdense que ya en prometafase ya lo único que veíamos era fragmentos o restos, ¿verdad? Y esto es básicamente lo que nosotros observamos, un material genético completamente desordenado, ¿verdad? Nada condensado, contrario a lo que va a comenzar a ocurrir a partir de aquí hacia adelante. Entonces, de profase pasamos a una metafase, donde los cromosomas están unidos a este uso, ¿verdad? Lo que yo llamo, haciendo una analogía, los rieles del ferrocarril, ¿verdad? Por los centrómeros y se alinean en el plano ecuatorial de la célula, ¿verdad? Vean que están completamente alineados en el plano ecuatorial. ¿Cuál es la fase que sigue? Anafase. ¿Qué pasa en anafase? Bueno, lo vimos anteriormente. Esta cromátida se viene para acá y esta otra cromátida se viene para acá. Eso es básicamente, bueno, algo muy importante, que ese uso mitótico, ¿verdad?, se adhiere a los centrómeros de los cromosomas. Eso le permite tener una buena dirección, ¿verdad? Y que los cromosomas tengan una guía para ir a los polos de la célula, ¿verdad? Bueno, es básicamente cómo se vería, ¿verdad? Vean aquí los cromosomas alineados. Esta es la célula, en este momento esto es un polo de la célula, este es el otro polo de la célula. En este momento están aquí alineados completamente en el plano ecuatorial de la célula. ¿Ok? Lo dijimos, en anafase hay separación de cromátidas, entonces esta cromátida se separa de su cromátida hermana, nunca más en la vida se vuelven a ver, ¿verdad? Hasta ahí llegaron siendo hermanas. Entonces hay una separación de cromátidas que se mueven lentamente a los polos de la célula. Al terminar esta fase, estamos en anafase, los cromosomas han formado un grupo, ¿verdad? Todos estos son exactamente el grupo diploide de la especie en cuestión, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después? Bueno, entramos a telofase. ¿Qué es eso? Cada una de estas cromátidas continúa con su migración hacia el polo. Y eso es lo que tenemos acá. Y como pueden observar, vean que ya se comienza a construir la membrana nuclear en cierta forma, ¿verdad? Ok, esto es como lo observarían ustedes, ¿verdad? Sí, lástima que no tengamos un laboratorio donde ustedes puedan ver todo ese tipo de imágenes en un microscopio.
Wendy y Adriana van a hacer un esfuerzo extraordinario para que ustedes vean todo esto en forma virtual. Sinceramente, yo no tengo ni idea cómo lo van a lograr, pero esperemos que cumplan con el objetivo, ¿verdad? Entonces, esto es una fase, una anafase, esta es la fotografía, una fase real, ¿verdad? Ok, ¿qué ocurre en telofase? En telofase tenemos que distinguir el proceso como tal en animales y en vegetales, porque es un poquito diferente, ¿verdad? Yo me voy a concentrar obviamente en la parte de los animales. Como dice aquí, comienza a aparecer una constricción, que es esta que está aquí, ¿verdad? Una constricción a lo largo del plano ecuatorial. Vea que esto es lo que llamaríamos nosotros el plano ecuatorial en una típica célula metafásica donde los cromosomas estaban ahí. ¿Se acuerdan? Estaban en el puro centro, ¿verdad? Entonces, a esta formación, a esta constricción, como dice la diapositiva, nosotros este proceso lo vamos a conocer como citocinesis, ¿verdad? Que es la ruptura de la célula posterior a telofase. Entonces, en el momento en que ya se rompe completamente, a esta célula nosotros le vamos a llamar célula interfásica y a esta otra le vamos a llamar célula interfásica, que son idénticas en constitución genética a las células parentales, a las células originales, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué interesante acá. Tenemos el núcleo completamente formado. Aquí sí es importante que el material genético esté contenido, dentro de una membrana como tal, una membrana nuclear en ese caso. Ok, ahí tenemos dos células hijas igualitas a la célula madre. ¿Vamos bien, jóvenes? Todo bien, profe. Excelente, muchas gracias. Ok, entonces básicamente aquí vemos, gracias Gabriel también, aquí vemos nosotros una fotografía real, así es como yo quiero que ustedes las vean, aunque sea en forma virtual, del material que le van a presentar Adriana y Wendy, dependiendo del grupo en que estén matriculados, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una telofase y fácilmente, no sé si ustedes lo logran ver no sé qué tanta calidad puedan ver ustedes en este medio virtual, pero vean que aquí prácticamente que ya se ve, lo ven ahí, que ya se ve el proceso de citocinesis. Es decir, que un poquito más, escasos minutos más que le demos a esta célula y se divide completamente en dos células hijas, ¿verdad? Eso se lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Les dije que el proceso de citocinesis es muy diferente en animales con respecto a plantas, ¿verdad? Yo creo que eso lo vemos más fácil en esta figura, ¿verdad? Esta es la típica citocinesis de una célula animal, ¿verdad? Vamos a admitir a Lucía. Ok, ¿verdad? Ocurre una invaginación, ¿verdad? Una constricción, como veíamos anteriormente, ¿verdad? Y se va formando una división en cierta forma, ¿verdad? Donde si le permitimos el desarrollo de esa a escasos minutos, el producto va a ser dos células hijas, de nuevo, idénticas a la parental. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la célula vegetal, con la célula de una planta? Bueno, la gran diferencia es que aquí se va formando un material para establecer una pared celular. Vea que no se da un proceso como este de constricción, de invaginación, ¿lo ven? ¿Verdad? Es completamente diferente. De repente comienza a formarse una pared por ahí, ¿verdad? Es lo que tenemos acá. Y finalmente la pared cierra aquí, cierra acá y vamos a tener nosotros dos células. El producto es exactamente el mismo, ¿verdad? Igual. Nada más que el origen de la citocinesis es completamente diferente, ¿verdad? Eso es como cultura general. Ok, entonces la división celular en plantas ocurre principalmente en lugares especializados,
que se llaman meristemos, ¿verdad? Son las regiones meristemáticas donde se dan el crecimiento activo de la planta, ¿verdad? Durante la telofase se forma una placa celular, como lo veíamos anteriormente, en el centro de la célula, que divide el citoplasma en dos partes iguales. Es decir, el producto es exactamente el mismo, nada más que el origen es completamente diferente. Aquí vean ustedes que es prácticamente la formación de una nueva pared que va a cerrar aquí, va a cerrar acá para formar dos células completamente diferentes. ¿Por qué les pongo estas fotos? Bueno, para que ustedes se vayan familiarizando con lo que potencialmente van a ver ustedes en el laboratorio en estos días, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una célula interfásica completamente desordenada. Aquí el proceso de condensación cada vez va a ser mayor. Aquí la tenemos en profase, una prometafase, ¿verdad? Una metafase, vean ustedes ya todos bien alineados en el plano ecuatorial de la célula. Aquí ya hubo división no de cromosomas, sino de cromátidas, ¿verdad? Las cromátidas ya comienzan a separarse una de las otras, telofase más tardío, y vean ustedes aquí, más o menos, se ve claramente que ya se dio el proceso de citocinesis. Es decir, una telofase tardía, perfectamente ya nosotros podemos ver cómo se da la citocinesis, ¿verdad? Bueno, esto es básicamente lo mismo con otro tipo de células. Vean que anafase y telofase, la única diferencia es el nivel de migración que existe entre las dos fases de la mitosis. Ok, muchachos, vean qué sencillo. Eso es mitosis. Tan importante, como lo dije anteriormente, tan importante para que se dé el proceso de cicatrización, ¿verdad? O sea, es fundamental para la vida. Y no solo para eso, sino también para crecimiento. Gracias a la mitosis es que hay cicatrización, hay reparación celular, hay crecimiento y muchas otras cuestiones extremadamente importantes. Se da en células somáticas, ¿verdad? En las células reproductoras, nosotros tenemos una división celular que es bastante diferente y le llamamos meiosis. Una gran diferencia entre meiosis y mitosis es que aquí hay dos fases que vamos a ver con cierto detenimiento, ¿verdad? Ya tenemos 40 minutos de clase y yo calculo que unos 45 minutos más podemos terminar. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Jóvenes, ¿me siguen? Sí, profe. Sí, profe, ¿todo bien? Sí, profe, aquí estamos. Bien. Cualquier cosa me dan una zancadilla ahí, por favor, ¿verdad? Profe, a mí me queda una leve duda de la parte previa a la mitosis. Las células cuando están entre cada fase, digamos, una célula que esté, en ejemplo, entre su metafase y anafase, esa va a ser una célula que esté en interfase o la interfase es exclusiva previa a todo esto. No, exactamente. Ya cuando estamos en profase, a partir de que entra en profase, ya ahí estamos nosotros en mitosis. Okay. La parte interfásica es aquella región que vimos que es la mayoría del ciclo celular, ¿verdad? Nada me cuesta devolverme. Con mucho gusto nos devolvemos. Entonces, la fase interfásica es toda aquella parte del ciclo que si el ciclo dura 16 horas, calculen ustedes que 15 horas es interfase y 1 hora es división celular. Vean ustedes qué cosa más impresionante. Vamos a llegar a la primera. Aquí. Esta es la que a mí más me gusta. Entonces, para responder su pregunta, profase, metafase es este pedacito de acá. Es únicamente 1 hora del ciclo celular, del ciclo de una determinada célula. Interfase es todo esto, que dura 15 horas. Vamos a ver si el ciclo celular de esta célula que yo estoy estudiando dura 16 horas, mitosis es 1 hora e interfase son 16 horas. ¿Queda claro? Ok, profe, sí. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces ahora cambiamos de célula. Cambiamos de proceso de división celular.
y el objetivo de la división celular es totalmente otro. Por eso pasamos a meiosis. Entonces aquí vamos a hablar de células reproductoras, ¿verdad? Cuyo propósito es diferente a mitosis. Mitosis, el objetivo, habíamos dicho, era producir 2 células hijas diploides, iguales a la célula progenitora, a la célula madre. Aquí el objetivo es totalmente diferente. Aquí es producir más bien células haploides, con la mitad del número cromosómico. ¿De acuerdo? Entonces, es una secuencia de 2 divisiones nucleares. Por eso es que aquí en meiosis vamos a hablar de M1 y M2, porque son 2 que ocurren en forma consecutiva, prácticamente una detrás de la otra. No hay absolutamente ningún espacio entre ambas. La primera visión decimos que es reductora. Más adelante vamos a entender por qué es reductora. Y la segunda división decimos que es ecuacional. Todo eso lo vamos a entender bastante bien. Entonces, ¿cómo definimos meiosis? ¿Verdad? Como una división de dos estados, ¿verdad? Vamos a admitir a Kenia, que se encuentra solamente en organismos que se reproducen sexualmente, ¿verdad? Evidentemente, que resultan en gametos que tienen la mitad del número de cromosomas de la célula original. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro. La mitad de los cromosomas. Entonces, ya estamos pensando nosotros en los famosos óvulos y famosos espermatozoides, ¿verdad? Aquí no me conseguí rápidamente este mismo bosquejo para algún animal de producción, pero bueno, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar por aquí. A mí me gusta comenzar por el proceso de fertilización, ¿verdad? Vamos a tener un óvulo y vamos a tener un espermatozoide con la mitad de los cromosomas. Es decir, cada una de esas células es N. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay fusión o cuando hay fecundación, nosotros vamos a tener un cigoto, que es aquella primera célula diploide. Aquí nos indican el número de cromosomas humanos porque estamos como humanos, ¿verdad? Pero el número puede cambiar. Entonces, en esta figura diploide, nosotros tenemos el material materno y el material paterno, ¿verdad? Gracias a mitosis hay desarrollo, como lo veíamos anteriormente, y finalmente vamos a tener una figura o una forma adulta de ese ser vivo, ¿verdad? Entonces, un organismo diploide multicelular. ¿Por qué multicelular? Bueno, porque estamos conformados por trillones de células, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esta mujer? Esta mujer en sus ovarios va a producir óvulos, ¿verdad? Y este hombre en sus testículos va a producir espermatozoides, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un espermatozoide que es N, ¿verdad? Y aquí tenemos un óvulo que es N, es decir, tiene la mitad del material de la célula progenitora que venía de estas 2 formas adultas gracias al proceso de meiosis, ¿verdad? Y como este huevo, nosotros le llamamos huevo, ¿verdad? Pero estrictamente hablando hay que llamarle haploide, óvulo. Como este óvulo tiene la mitad o el número haploide de gametos, es decir, para el caso humano 23, y el espermatozoide también tiene 23, cuando se reconstituye la fertilización, de nuevo vamos a tener nosotros el cigoto diploide. Y así se completa el ciclo, ¿verdad? Haploide, diploide en la fase reproductiva de cualquier organismo, ¿verdad? Ok, entonces entramos a meiosis 1. El concepto, déjenme decirles, jóvenes, no se asusten con tanta información. El concepto es básicamente el mismo. Vean que hablamos, afortunadamente, por dicha que no hay más nombres, ¿verdad? Afortunadamente hablamos de profase, metafase, anafase y telofase. Y nada más le ponemos el apellido si es 1 o 2, dependiendo de la fase en que esté ocurriendo, ¿verdad?
Y prácticamente la descripción de las fases es exactamente lo que vimos con mitosis, ni más ni menos que eso, ¿verdad? Ok, vamos a verlo acá, a la fase 1, telofase 1. Inmediatamente, telofase 1, tenemos citocinesis. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que producir también dos células hijas a partir de la célula que entró en meiosis 1, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Esto es un esquema. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, producir cromosomas homólogos separados, ¿verdad? El objetivo es separar cromosomas homólogos. Entonces, vean aquí de nuevo, interfase. Esta es una célula que aquí atrás, si nosotros nos vamos para atrás, llegó ahí a través de mitosis, de muchos procesos de mitosis. Entonces, una célula reproductora preparada, completamente lista para entrar al proceso de división celular mediótica, porque es una célula reproductora, ¿verdad? Entonces, vean que es exactamente lo mismo. Aquí tenemos profase 1. Aquí hay algo que es diferente, que eso lo voy a mencionar adelante. Profase 1 es en el único momento en que puede haber intercambio de material genético materno y paterno, ¿verdad? A nosotros siempre nos dicen un cromosoma, nosotros tenemos pares de cromosomas, uno es materno, el otro es paterno, pero resulta que se demostró que pueden haber intercambio de material, ¿verdad? Y ese intercambio de material ocurre exclusivamente, vea que en mitosis no lo mencionamos, ¿verdad? Ocurre exclusivamente en profase 1. Tampoco ocurre en profase 2, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, vean que es exactamente igual. Aquí hay un apareamiento de cromosomas homólogos, ¿verdad? Recuerden que las dos azules son cromátidas hermanas, las dos rojas son cromátidas hermanas, lo mismo acá, ¿verdad? Pero resulta que algunos cromosomas, no todos los cromosomas, algunos cromosomas pueden intercambiar material, de tal forma que puede haber un pedacito azul y puede haber un pedacito rojo, en este caso, ¿verdad? Indicando de que hubo intercambio material materno y paterno en esa tétrada. Tétrada porque son 4 cromátidas participando en ese proceso. ¿Qué habíamos dicho nosotros de metafase en mitosis? Que se alinean en el plano ecuatorial de la célula, ¿verdad? Vean los que aquí están completamente alineados y exactamente lo mismo, el mismo procedimiento, ¿verdad? Para la separación de los cromosomas a través de los centrómeros, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué aquí los vemos pintados? No vemos azul, azul, rojo, rojo. Bueno, porque ya se dio casualmente ese intercambio genético entre cromátidas hermanas. Esto lo vamos a retomar más adelante. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la lógica de acuerdo a lo que vimos en mitosis? Bueno, que este cromosoma se venga para acá y este otro cromosoma se venga para acá, este se venga para acá y este otro cromosoma se venga para acá. Y es exactamente el resultado que nosotros tenemos aquí en esa anafase 1, ¿verdad? Entonces, cromosomas homólogos separados, ¿verdad? Vean que es el objetivo que nos habíamos propuesto nosotros con meiosis. Entonces, cromosomas homólogos separados. ¿Por qué homólogos? Este es homólogo de este es homólogo de este, ¿verdad? Están completamente separados, bien adheridos a esos microtúbulos para que no vaya a haber errores, ¿verdad? Ok, entonces ahí terminamos nosotros el proceso de meiosis 1. Hay muchas etapas que ustedes van a ver eso en desarrollo en el laboratorio. En teoría, yo lo voy a dejar hasta acá. Entonces, para decirles que profase 1 está dividido por leptoteno, por cigoteno, ¿verdad? Donde los cromosomas ahí están un poquito más visibles, y por paquiteno, ¿verdad? Pero eso yo se lo voy a dejar a Wendy y a Adriana para que lo desarrollen en el laboratorio, porque si no, no tiene gracia. Nada más que ustedes recuerden cómo es que se da este proceso de intercambio de cromátidas hermanas.
Y esa parte física, propiamente dicho, nosotros le vamos a llamar quiasma, ¿verdad? Quiasma con Q, que es el lugar, ¿verdad? En la parte física, ese intercambio físico, donde se dio el intercambio genético materno con paterno. Si ustedes leen algún libro escrito en inglés, eso es muy, muy conocido como el famoso crossing over, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vean ustedes, aquí tenemos los cromosomas homólogos, ¿verdad? Esto pareciera que es un cromosoma 2, vamos a decir que es el cromosoma 2 del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos, una cromátida de estas se rompe, hay un punto de ruptura aquí, hay un punto de ruptura y hay un intercambio material, ¿verdad? De tal forma que esta cuestión física de intercambio acá, que va a permitir tener material materno y material paterno, a eso lo conocemos como quiasma, ¿verdad? Y recuerden que solo ocurre en profase 1, solo en meiosis ocurre. Y eso tiene un sentido extremadamente interesante en términos evolutivos, que es que haya más variabilidad en los descendientes. Eso tiene que ver muchísimo con variabilidad. Entonces, ¿cuál es el producto? Bueno, vean ustedes, aquí vamos a tener este cromosoma, ¿verdad? Anaranjado con un pedazo azul, que es esto que tenemos aquí, ¿verdad? Y después vamos a tener un pedazo azul con un pedacito anaranjado, ¿verdad? Entonces, este es el producto de ese quiasma, ¿verdad? Esa cuestión física donde se dio el intercambio materno y paterno. Si lo anaranjado es materno, entonces aquí tenemos la mayoría del cromosoma materno con un pedacito paterno y aquí paterno con un pedacito materno, nada más, ¿verdad? Es un concepto importante de tener. Y finalmente tenemos esto en diploteno para finalmente tener diacinesis. Como digo, esto todos ustedes lo van a profundizar en el laboratorio, ¿verdad? Bueno, lecciones aprendidas de mitosis y meiosis 1, los centrómeros ya sabemos que se unen a las fibras del uso mitótico. Eso tiene que ser un proceso completamente ordenado, porque si no es así, si no fuera así, ¿qué ocurriría? Bueno, simple y sencillamente que cada cromosoma se va donde quiera, ¿verdad? Y vamos a tener células con muchísimos cromosomas y células con menos cromosomas, ¿verdad? Los bivalentes comienzan a migrar hacia el ecuador de la célula debido a la acción de las fibras del uso mitótico, tal y como lo vimos. La membrana nuclear se rompe, también lo vimos, y el nucleolo desaparece completamente, ¿verdad? Ok, en metafase los vamos a tener totalmente alineados, ¿verdad? Totalmente alineados en el plano ecuatorial de la célula, ¿verdad? Anafase, ¿qué ocurre? Bueno, la separación, ¿verdad? Ya esto lo habíamos visto, exactamente lo mismo. Y por eso es que esta fase 1 le llamamos reducción, ¿verdad? Porque ahí hay una reducción del material genético, ¿verdad? Aquí había el doble de material genético y aquí se reduce a la mitad, ¿de acuerdo? Ok, esto es una especie de, diría yo, anafase tardía, así se le llama, y así lo van a ver ustedes en el laboratorio, ¿verdad? Y finalmente vamos a tener una telofase donde ya lo que va a ocurrir es la división, ¿verdad? De la célula como tal. Ok, ya una telofase, los cromosomas se desenrollan, ¿verdad? El nucleolo y la membrana nuclear reaparecen, ¿verdad? Ya formando una especie de división, ¿verdad? Rodeando al material genético, ¿verdad? Y posteriormente entran en una interfase que es de segundos. O sea, esta segunda interfase, prácticamente que pasa desapercibida. Es extremadamente rápida, ¿verdad? De tal forma que lo que dice aquí, la intercinesis es un periodo corto o está ausente. O sea, pasa desapercibido. Nadie se percató que de telofase 1 se pasó a profase 2, ¿verdad? Algo muy importante, no ocurre síntesis de ADN. La síntesis de ADN ocurre en la interfase antes de entrar a meiosis 1,
¿verdad? Y es similar a la interfase, pero obviamente no es lo mismo porque aquí tenemos que darle un seguimiento a los cromosomas, ¿ok? Entonces, en profase 2, similar a profase en mitosis, profase 2, metafase 2, similar a metafase en mitosis, anafase, similar a anafase en mitosis, es prácticamente, ¿verdad? Prácticamente lo mismo que está ocurriendo en todo lo que vimos en mitosis. Luego, telofase 2 y citocinesis, similar a la telofase y citocinesis en mitosis. Es decir, que podemos en resumidas cuentas decir que la meiosis 2 es una especie de mitosis. Nada más que el objetivo es completamente diferente, ¿verdad? Cada una de las células, ¿verdad? Hijas, como dice aquí en telofase, es el resultado de meiosis 1, ¿verdad? Acuérdense que es una fase consecutiva donde decíamos que interfase prácticamente pasa desapercibida y produce 2 células hijas. De tal forma que las 4 hijas, porque son 2 células, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, van a producir la mitad del material hereditario, ¿verdad? Entonces los cromosomas comienzan a enrollarse y se acortan, ya esto lo vimos, la membrana nuclear se rompe, tal y como lo vimos en mitosis, las diadas, ¿verdad? Que vienen unidas al uso cromático, comienzan a migrar hacia el plano ecuatorial de la célula, se van a ir acomodando poco a poco, ¿verdad? Esto es un poquito como se observaría. Ahí tenemos células animales y células vegetales. Ok, en metafase 2, los cromosomas están alineados ya en el ecuador de la célula, tal y como los vemos acá, ¿verdad? Completamente alineados exactamente en esa mitad, ¿verdad? Otra forma de verlos. Entonces, si hacemos una representación de esta fotografía, así es como nosotros estamos observando los cromosomas. ¿Qué sigue? Bueno, que uno se venga para acá y el otro se venga para acá, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ver más adelante. En anafase 2. Comienza cuando los centrómeros ya se han dividido y termina cuando los cromosomas llegan a los polos, ¿verdad? Ya aquí los cromosomas comienzan a migrar hacia los polos. Podemos decir que, basado en la experiencia, esto es una anafase ya tardía, ya casi llegando al límite de telofase. Digamos, para términos de una evaluación en un laboratorio, a ustedes, sí, y sabiendo que ni Wendy ni Adriana son malintencionadas, lo más correcto es ponerle una anafase temprana y una telofase tardía para que ustedes no tengan duda al respecto, ¿verdad? Entonces, en una telofase 2, los cromosomas ya están en los polos, los cromosomas se desenrollan, se forma la membrana nuclear y el nucleolo, ocurre la división, aquí sí hay citocinesis, ¿verdad? Hay una división. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que aquí vamos a tener 4 células, ¿verdad? 4 células hijas con la mitad del material hereditario de la célula que inició todo este proceso, ¿verdad? Esto es básicamente lo mismo. Es decir, todas las células van a ser haploides. Van a tener la mitad del material hereditario con que se dio origen a todo el proceso de división celular, ¿verdad? Bueno, y aquí algunas fotillos para que ustedes vean más o menos cómo se puede ir viendo ese proceso. Y aquí tenemos una profase, ¿verdad? Todos estos son interfaces. Y aquí los vemos metafásicos, ¿verdad? Alineados en el plano ecuatorial. Aquí tenemos cromosomas anafásicos, ya separados completamente uno del otro. Y bueno, aquí no se observa muy bien el detalle, ¿verdad? Pero aquí tenemos los cromosomas ya prácticamente en los extremos de la célula. Y aquí, si no lo ven bien, me tienen que creer, ¿verdad? Aquí comienza el proceso propiamente de citocinesis para producir la mitad del material y finalmente producir las 4 células hijas, ¿verdad? Ok, más o menos eso es lo que ustedes, lo que yo esperaría que observen en las figuras que Wendy y Adriana
les van a presentar. Ok, ¿por qué meiosis es extremadamente importante? Bueno, porque nos permite producir gametos masculinos y gametos femeninos. Entonces, la gametogénesis es el proceso mediótico, evidentemente mediótico, estamos hablando de células reproductoras que produce células haploides y la subsecuente duración de estas células o gametos funcionales, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo, producir gametos, ¿verdad? Aquí yo le tengo la ovogénesis. Podemos estar hablando bueno, en este caso estamos hablando del ser humano, pero es exactamente lo mismo para cualquier otro animal, ¿verdad? Entonces, ovogonias vamos a tener 46 cromosomas. Cada una de las ovogonias, esta es una ovogonia, va a tener 46 cromosomas. Por mitosis, eso se va a multiplicar, ¿verdad? Y antes de nacer, en el caso de la mujer, cada una, antes de nacer, vean ustedes qué interesante, va a tener aproximadamente 400,000 al nacer. O sea, en el momento del parto, cada niña va a tener 400,000. ¿Eso es un material finito? Por supuesto que es infinito, ¿verdad? Imagínense la cantidad de ovogonias que están disponibles para ser fecundadas en un proceso posterior de fecundación, ¿verdad? ¿Qué ocurre después de la pubertad? ¿Por qué la pubertad es tan importante? Recuerden que la pubertad ocurre entre los 10 y los 13, 14 años aproximadamente, ¿verdad? Bueno, resulta que en la pubertad, alguna de estas ovogonias, ¿verdad? Que tiene esa mujer desde el nacimiento, ¿verdad? Que tuvo por 12 años en forma, llamémoslo así, inactivas, ¿verdad? Algunas de esas va a continuar con el proceso de meiosis, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a conocer como un ovocito 1, ¿verdad? Ovocito primario. Eso es que entró en meiosis 1. Todavía, evidentemente, esto tiene 46 cromosomas. El proceso continúa, ¿verdad? Pero eso es algo muy interesante que ocurre en el ciclo celular reproductivo de las mujeres y de las hembras para animales. Resulta que aquí se tuvieron que haber producido dos iguales a esta. Pero hay un sacrificio celular, yo le llamo de esa forma para entenderlo muy bien, hay un sacrificio celular que permite que una de las células vaya con todo el vigor celular, ¿verdad? Que vaya fortalecida a sacrificio de la otra que va a producir lo que se llama un cuerpo polar. Aquí dice corpúsculo, también se lo utiliza corpúsculo, pero yo particularmente utilizo la palabra cuerpo polar. Ese cuerpo polar es una célula prácticamente que va a la muerte. No hay ninguna posibilidad que sea fecundado por ningún espermatozoide. Pero vea lo interesante, ese ovocito secundario, ¿verdad? Ovocito 2, ya lleva 23 cromosomas, de acuerdo a lo que vimos en el proceso de meiosis, ¿verdad? Ya lleva la mitad de los cromosomas y falta otro proceso de división. Y resulta que se produce un segundo cuerpo polar, de tal forma que el óvulo que va a estar libre en cada menstruación de la mujer va a estar con todo el vigor celular, con toda pongámoslo así en estos términos, lo necesario para que si hay presencia de un espermatozoide, sea fecundado y viable. Es decir, que no vaya a tener problemas de absolutamente ningún tipo. Entonces, vean qué interesante lo que es este proceso que lo ilustramos acá, ¿verdad? Estamos ahí en las células germinales primordiales. Ahí estamos hablando de que es un organismo, no un organismo, sino una célula diploide, lo que conocemos como un ovogonio, ¿verdad? Ahí tenemos el ovocito primario que ya está listo para entrar a meiosis 1, ¿verdad? Entonces vean ustedes lo que ocurre, entra a meiosis 1, pero hay un cuerpo polar, aquí se utiliza la palabra cuerpo polar, ¿verdad? Hay un cuerpo polar que si bien tiene la mitad de los cromosomas,
ya esa célula no sirve para nada, ¿verdad? Esa célula se va a degradar, evidentemente, ¿verdad? Ese proceso continúa, pasamos por la segunda división meiótica y vamos a tener lo que se llama una ootida haploide, ¿verdad? También vamos a tener un cuerpo polar, un segundo cuerpo polar que es haploide, ¿verdad? Pero que, como dijimos, estos dos prácticamente que son reabsorbidos. O sea, no va a participar en ninguna parte del proceso reproductivo de esta persona. Y finalmente lo que vamos a tener es un huevo, ¿verdad? O lo que deberíamos de llamar nosotros un óvulo haploide, listo para ser fecundado por un espermatozoide, ¿verdad? Entonces, lo mismo que vimos nosotros aquí en forma esquemática, lo vamos a ver en este ovario. Esto es un corte transversal del ovario, donde vamos a tener los ovocitos primarios, ¿verdad? Que es exactamente lo que tenemos acá, ¿verdad? Ahí mismo van a entrar en meiosis 1, ¿verdad? Aquí vamos a tener un folículo maduro, más o menos ya aquí estamos a este nivel de tener un folículo completamente maduro, ¿verdad? Para finalmente tener un ovocito secundario, ¿verdad? Que es el que va a ser liberado en cada uno de los procesos de la menstruación, ¿verdad? Entonces, si este óvulo con vigor celular, recuerden el sacrificio que hicieron estos cuerpos polares aquí, el primero y el segundo, encuentra un espermatozoide y el espermatozoide es sano, ¿verdad? Uno en cada menstruación. Me está preguntando José Andrés, muy buena pregunta, José. Uno en cada menstruación, pero cuidado, porque perfectamente se pueden liberar 2, 3, 4 y 5. Y ahí es donde vienen los mellizos, ¿verdad? A diferencia de los gemelos idénticos, que los gemelos idénticos es exactamente este proceso, se forma un cigoto, pero ese cigoto, por razones que aún no se tienen muy claras, comienza un proceso de división y se divide exactamente en dos células idénticas. Y ahí es donde tenemos nosotros los gemelos idénticos y retomando la pregunta de José Andrés, si aquí se liberan 2, vamos a tener gemelos mellizos. Si son 3, trillizos, cuatrillizos y pentallizos, ¿verdad? Y ahí para arriba, ¿verdad? Y esto es exactamente el proceso que se simula. Ustedes vieron la gran noticia de que después de la prohibición de la fertilización in vitro en Costa Rica, ayer nació la primera chiquita, algo con Lucía, no me acuerdo, Isabel Lucía creo que se llama, la primera chiquita en la caja, ¿verdad? Entonces, esto es muy lo que hace ese proceso de reproducción o de fecundación in vitro, ¿verdad? O reproducción in vitro, es simular exactamente todo lo que estamos viendo acá, pero ponen 2 o 3 para aumentar la probabilidad de que se dé la fecundación, ¿verdad? Y bueno, y ahí alguien me hizo la observación que en cabras y en otros organismos, bueno, en perros, obviamente una perra, si estuviéramos en el ovario, una perra, aquí vamos a tener nosotros hasta 12 de estos ovocitos secundarios dispuestos a recibir espermatozoides, ¿verdad? Y para 12 ovocitos secundarios tienen que haber 12 espermatozoides disponibles. Evidentemente, en una eyaculación ahí tenemos millones de espermatozoides, ¿verdad? Ok, hablando de la espermatogénesis, ¿verdad? Que como ustedes la palabra le indica es el origen de los espermatozoides, ¿verdad? En los hombres también comienza en la pubertad, ¿verdad? Un poquito más tardía que la mujer. Habíamos dicho anteriormente que se da en los testículos, ¿verdad? Y los espermatogonios, ¿verdad? Que son las células germinales premeióticas inmaduras, proliferan a través de mitosis, se diferencian y forman los espermatocitos primarios. Es básicamente el mismo proceso que vimos anteriormente para la mujer. Entonces aquí tenemos células germinales primordiales
La gran diferencia que tenemos con respecto a la comparación femenina es que aquí no hay cuerpos polares. Aquí todas las células van a tener el potencial de ser espermatozoides viables, capaces de fecundar cualquier óvulo, ¿verdad? Entonces, vean, aquí vamos haciendo la comparación. Entonces, si tenemos la capacidad de hacer un cruce, un corte a los túbulos seminíferos, ¿verdad? Esto es lo que nosotros vamos a ir observando. Entonces, esta célula aquí sería una célula germinal primordial, ¿verdad? Después de la visión mitótica, lo que vamos a tener es un espermatocito primario, en este momento diploide, listo para entrar a profase 1, que es exactamente lo que tenemos acá, ¿verdad? Obviamente que las personas que estudian células reconocen estos estadios de una forma extremadamente sencilla. Ustedes me dicen, profe, pero ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Y yo les digo, lo mismo que ustedes observan, lo observo yo, ¿verdad? No tenemos ninguna especialización, pero la gente que se dedica a esto sí tiene suficiente ojo para encontrar las diferencias, ¿verdad? Aquí tenemos un espermatocito secundario que ya es haploide. ¿Por qué es haploide? Porque pasó la primera visión mediótica, ¿verdad? Y aquí tenemos nosotros entonces ya uno haploide. Posteriormente aquí vamos a tener nosotros después de segunda división mediótica, vamos a tener las espermátidas haploides, ¿verdad? Y aquí los espermatozoides bien formados, ¿verdad? Bien diferenciados, con un potencial y con una colita, que esa colita le va a permitir movilidad para penetrar la membrana celular del óvulo ya maduro, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito el proceso de la espermatogénesis, haciendo la comparación con lo del aparato reproductor femenino. Entonces, vean ustedes acá, qué interesante. Comenzamos con células 46, con 46 cromosomas, ¿verdad? Después de la primera división mediótica, ¿qué tenemos? 2 células de 23, ¿verdad? Aquí, ¿qué tenemos? El primer cuerpo polar, por eso esta célula aquí la ponen un poquito más grande, ¿verdad? Que la equivalente del cuerpo polar. En producto de la segunda división mediótica, vamos a tener 4 células haploides idénticas, en términos del número de cromosomas, pero recuerden que cada cromosoma de esos son diferentes. Entonces, no hay ninguna posibilidad de encontrar que 2 espermatozoides tengan exactamente el mismo material hereditario. Entonces, aquí se va a producir 4 espermatozoides, mientras que aquí se va a producir únicamente un huevo o un óvulo con 23 cromosomas. Entonces, cada uno de estos espermatozoides, si es capaz de pasar, de atravesar la membrana de este huevo, ¿verdad? De este óvulo, llega a fecundar. También tiene que pasar ¿cómo se llama? Atravesar la membrana nuclear para finalmente llegar a producir lo que se llama una fusión nuclear, ¿verdad? Del núcleo de esta criatura por acá con el núcleo de esta que está acá para reconstituir lo que es el diploide, ¿verdad? Entonces, el mismo esquema que habíamos visto para meiosis 1, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, separar cromátidas hermanas, ¿verdad? En el otro era separar cromosomas, aquí es separar cromátidas hermanas. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos el final de la telofase 1 y la citocinesis inmediata. Recuerden que habíamos dicho que es o está ausente o es extremadamente rápida. Inmediatamente entra meiosis 2, que es lo que está indicado aquí con el color celeste, ¿verdad? Entonces aquí tenemos profase 2 y lo mismo que ocurre a este lado está ocurriendo a este lado. Recuerden que son 2 células, ¿verdad? Metafase, alineados, ¿verdad? ¿Por qué vemos colores azules y rojos? Bueno, porque aquí se dio quiasmas, ¿verdad? Se dio el proceso de entrecruzamiento. Aquí tenemos anafase, ya los cromosomas comienzan a migrar a los polos de la célula,
¿verdad? Yo les dije cromosomas, pero perfectamente ustedes me pueden decir que eso se llaman cromátidas, ¿verdad? Y finalmente lo que tenemos son 4, para que ustedes entiendan, aquí se da la constricción, ¿verdad? Aquella división celular. Entonces, esto va a ser una célula, que es esta. Esto va a ser otra célula, que es esta. Esto es una célula y esto es otra célula, que vienen de acá. Por eso es que se producen 4 células haploides. Por favor. Perdón, una consulta. Es que usted había dicho que el entrecruzamiento genético solo puede suceder en profase 1. Entonces, también en profase 2. No. Seguro los confundí. Este entrecruzamiento que nosotros vemos acá como producto de telofase 1 viene de profase 1. Okay. Ya aquí no está ocurriendo. Vean que es exactamente los mismos cromosomas los que nos están exhibiendo en profase 2. En profase 2 no puede volver a suceder ese entrecruzamiento. No ocurre. Vamos a ponerlo en estos términos. Entrecruzamiento ocurre exclusivamente en profase 1. Okay. Y no siempre tiene que ocurrir. Ok, ¿verdad? Gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces con esto yo creo que nos queda muy claro que se producen las 4 células haploides, ¿verdad? Para finalmente cumplir con el ciclo en aquel caso que era de los humanos con el proceso de fecundación. Entonces este cuadrito a mí me gusta mucho porque nos permite hacer una comparación de mitosis y meiosis. Y muy extremadamente útil, ¿verdad? Entonces, en profase, ¿qué tenemos? Los cromosomas se replican, ¿verdad? Tenemos replicación de cromosomas, ¿verdad? Aquí hay cromosomas duplicados. Recuerden que esto es un cromosoma duplicado. Cada una de estas le llamamos cromátidas hermanas, ¿verdad? Y esta es la célula parental. A partir de aquí, nosotros lo que tenemos son cromosomas aquí no duplicados. Recuerden que aquí se da el proceso de duplicación, ¿verdad? De tal forma que esta es una célula antes de duplicación y aquí la tenemos ya después de duplicación. Y aquí exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice acá la presencia del quiasma? Bueno, estamos en profase 1, que es lo que me acaba de preguntar la compañera. Se forma el quiasma, que es aquel ejercicio físico para intercambiar material entre las 2 cromátidas, ¿verdad? Donde se da el entrecruzamiento. Entonces, es en profase 1 que se da el entrecruzamiento. Las tétradas se refieren a la combinación de las 4 cromátidas de los cromosomas homólogos, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa después de profase? Bueno, pasamos a metafase, los cromosomas bien alineados en el plano ecuatorial de la célula, ¿verdad? ¿Qué pasa en profase 1? Pasamos a metafase 1, que también están bien alineados en el plano ecuatorial, ¿verdad? Pero formando tétradas, ¿verdad? Vean la diferencia. Aquí forman tétradas, mientras que aquí forman, ¿verdad? Un alineamiento de todos los cromosomas en el plano ecuatorial. ¿Qué es lo que va a ocurrir después como producto de la meiosis? Bueno, cromosomas homólogos que se separan durante la fase 1. Entonces, este cromosoma se separa de este otro. Entonces, este se viene para acá y este se viene para acá. Este se viene para acá y este se viene para acá. Vean que están entrecruzados, ¿verdad? Por eso es que lo ven ustedes de dos colores, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a tener en anafase, se separan las cromátidas hermanas, de tal forma que vamos a tener 2N y 2N, que esta célula que está aquí es idéntica a la que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es lo que llamamos células hijas idénticas a la célula parental. ¿Cuál es la diferencia? Que esto que está aquí entra a meiosis 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una cromátida se viene para acá y la otra cromátida, más bien, esta cromátida que tiene un colorcito anaranjado se viene para acá y la otra cromátida se viene para acá. La cromátida con recombinación se viene para acá y la otra cromátida se viene para acá. Y lo mismo acá. De tal forma que el producto es completamente diferente. Aquí vamos a tener células N, ¿verdad? Células haploides, mientras aquí vamos a tener células diploides.
Aquí no hay, como dice aquí, no hay replicación cromosómica posterior, ¿verdad? Las cromátidas hermanas se separan durante la fase 2 y ahí quedan, si se usan bien, si no, en otro ejercicio de producción de gametos, se van a tener muchísimo más células, ¿verdad? Y por eso en determinado momento les dije, mientras en cada ciclo la mujer libera pocos óvulos, ¿verdad? En el macho o en el hombre hay millones de espermatozoides que tienen la capacidad de fecundar a cualquier óvulo potencial. ¿Que ocurren errores? Claro que ocurren errores. Todos conocemos el síndrome de Down y conocemos el síndrome de Turner y conocemos síndrome de Klinefelter. Todo eso lo vamos a estar hablando en la próxima clase. Ok, un resumencito, gente, me estoy extendiendo más de la recomendación, pero yo sé que ustedes me lo permiten, porque no quiero dejar esto inconcluso. Entonces, ¿cuál es el evento? Aquí tenemos los eventos, ¿verdad? Y aquí tenemos mitosis y meiosis. ¿Qué pasa con la duplicación del ADN? ¿Dónde hay duplicación de ADN? Bueno, ocurre durante la interfase antes de que comience la división nuclear, ¿verdad? Vean que es exactamente lo que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿verdad? ¿Qué pasa con meiosis? Ocurre una vez durante la interfase antes de que entre meiosis 1, pero ahí no vuelve a ocurrir replicación de ADN. ¿De acuerdo? Número de divisiones, 1, ¿verdad? Aquí 2, ¿verdad? Sinapsis de cromosomas homólogos, aquí no ocurre. Me preguntó la compañera hace poco, aquí sí ocurre únicamente en profase, ¿verdad? Entonces, como dice acá, la sinapsis, es decir, la unión es única de meiosis, ocurre en profase. Los cromosomas homólogos, ¿verdad? Se alinean formando las tetras e intercambian material entre las cromátidas hermanas. ¿Qué ocurre con el número de células hijas y composición genética? ¿Qué produce mitosis? 2. Cada una, 2N, y genéticamente idénticas a la célula madre, ¿verdad? Aquí, 4, cada una haploide, ¿verdad? Contiene la mitad de los cromosomas de la célula madre, genéticamente diferentes a la célula madre y entre sí completamente diferentes. Por eso les dije, no hay ninguna posibilidad de tener 2 óvulos idénticos o 2 espermatozoides idénticos. Ninguna, jóvenes. 0. Papel en el cuerpo del animal, bueno, permite la vida a un adulto multicelular, ¿verdad? A partir de un cigoto, esto es extremadamente importante, produce crecimiento celular y reparación de tejido. ¿Cuál es el objetivo biológico de la meiosis? Bueno, producir gametos, ¿verdad? Reducir el número de cromosomas a la mitad e introducir variabilidad genética en esos gametos. De acuerdo a lo que les acaba de decir, que no hay ninguna posibilidad de encontrar 2 óvulos iguales o 2 espermatozoides iguales, eso se debe a las 2 posibilidades, a la segregación aleatoria de cromosomas en cada una de las células, por un lado, y por el otro, al hecho de que todas las recombinaciones que ocurren en profase 1 son completamente diferentes. O sea, no hay un mecanismo que diga, este cromosoma se va a romper exactamente en este punto. Eso es un proceso completamente aleatorio. Terminamos después de hora 25, jóvenes, porque empezamos a las 4. ¿Cómo nos fue? ¿Todo bien? Muy bien, profe, ¿se entendió la clase? Excelente, excelente. No me han comentado, al principio les pregunté, ¿les fue bien con el videito de la semana anterior? ¿Nadie tuvo problemas? Sí, bien, profe. Sí, se ve bien, se escucha bien, todo perfecto. Sí, los dos, porque están separados. Están separados, exactamente. Bueno, hay uno que tiene audio y vista, ¿verdad? Ajá. El otro es solo audio. Ese lo decidí poner porque obviamente que consume muchísimo menos internet.
¿verdad? Entonces, si alguien quiere nada más poner atención al audio, ahí lo tienen. Obviamente que el otro es muchísimo más pesado. Entonces, vamos a ver cómo me va con este. Yo espero muchísimo antes del viernes. Es que de verdad que nos costó muchísimo, gente. Era tan pesado el archivo, como les decía al inicio, que gente que sabe del tema, se le dificultó hasta que llegó un compañero y me recomendó que abriera un canal en YouTube, y eso fue lo que hicimos. De inicio sigue la posibilidad de seguirlo poniendo en la página. De cualquier forma, ese link que yo compartí con ustedes ya está en la página también. Entonces ustedes pueden abrirlo desde la página de la Escuela de Biología en mi carpeta y material de cursos, ¿verdad? Jóvenes, repetirles, yo espero que ustedes estén muy bien, al igual que sus familias, pero algunos me han contactado. En lo que nosotros podamos ayudar, yo les agradecería que con toda confianza en privado me lo indiquen. Si están pasando alguna necesidad o algo por el estilo, es nuestra obligación ver cómo podemos apoyarlos, ¿verdad? Entonces, en forma privada, por WhatsApp, por cualquiera de los correos, me pueden contactar y vemos cómo hacemos para resolver la situación, sea de comunicación o cualquier otra índole. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes, que tengan un feliz día, feliz semana y nos vemos la próxima clase, ¿verdad? Muchas gracias, profe, muy amable. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buen día. Suerte con todo.